La fonética y fonología es una ciencia y nivel del lenguaje que estudia los sonidos del habla. El sonido es un elemento sonoro que pertenece a la comunicación de carácter lineal y secuencial. La fonética es la producción de los sonidos del habla, es decir, la realización concreta e individual por parte de cada hablante. Su unidad mínima es el alófono, el sonido de pronunciación de un fonema. Esto corresponde a la sumatoria de rasgos pertinentes, en donde no varía el significado. Es por esto que un mismo fonema puede tener diferentes alófonos. Por ejemplo, en la palabra cabeza, la B es intervocal y su articulación es labio-dental fricativa, pues el labio inferior se sitúa tras los dientes superiores. Y en la palabra boca, la B es inicial y su articulación es bilabial. La fonología es la conceptualización abstracta o mental del sonido. Se centra en el lenguaje y no en el habla como la fonética. La unidad mínima que estudia la fonología es el fonema, que corresponde a la sumatoria de rasgos distintivos que sí provoca variación de significado. Por ejemplo, en la palabra vaso y la palabra paso. El reemplazo del fonema B por el fonema P provoca que la palabra cambie de significado. El fonema se caracteriza por ser mental, inmaterial y la entidad abstracta, que se relaciona con la imagen acústica y se manifiesta o realiza concretamente gracias al alófono, que representa el sonido a través de la expresión oral que contiene una secuencia de letras. Existen 24 fonemas en el español. Estos se van a dividir en dos grupos, en los fonemas consonánticos y los fonemas vocálicos. Desde un punto de vista fonético, las vocales se pueden clasificar según su punto articulatorio, que va a ser la posición que toma la lengua en la cavidad vocal. Esta puede ser anterior o palatal, que es cuando la lengua se aproxima a los dientes y se producen las vocales E, I. Media o central, que es cuando la lengua está en una posición más o menos central y se produce la vocal A. Posteriores o velares, cuando la lengua se aproxima al velo del paladar y se producen las vocales O, U. Según la función de las cuerdas vocales, estas se van a clasificar en sonoras o sordas. Todas las vocales son sonoras ya que al realizarlas, las cuerdas vocales vibran. El modo articulatorio es la apertura de la boca al realizar las vocales. Puede ser abierta o alta. La lengua se separa totalmente del paladar y se encuentra en posición de máximo alejamiento, como en la vocal A. Medias. La lengua no está ni muy próxima ni muy separada de la parte superior de la cavidad bucal. Estas son E, O. Cerradas o bajas. La lengua está muy próxima a la región del paladar. Se producen las vocales I, U. La cavidad de resonancia va a ser la cavidad por donde se va a expulsar el aire. Puede ser oral o nasal. Todas las vocales van en la clasificación oral. Característica del sistema consonántico. El punto articulatorio va a ser la zona en que un órgano móvil entra en contacto con un órgano fijo o dos órganos móviles entran en contacto, produciendo un estrechamiento o cierre del canal. Bilabiales. Estas se articulan uniendo ambos labios para impedir momentáneamente la salida del aire por la boca, como los fonemas que se encuentran aquí, que actúan en la palabra problema. Labiodentales. Se unen los incisivos superiores al labio inferior. Esto se puede ver en la palabra flor. Los interdentales. La lengua se va a situar entre los dientes superiores e inferiores. Por ejemplo, zapato. Dentales o linguodentales. El ápice de la lengua se va a colocar en la parte interior del incisivo superior. Estos van a actuar, por ejemplo, en la palabra tarde. Alveolares o linguoalveolares. Aquí el ápice de la lengua va a tocar los alvéolos situados tras los dientes superiores. Un ejemplo en donde se aplica sería la palabra luz. Palatales o linguopalatales. El predorso de la lengua se va a unir al paladar duro. Un ejemplo sería la palabra
lluvia o ñandú. Velares. La parte posterior de la lengua se va a unir al velo del paladar. Los podemos apreciar en la palabra kilo, gusano. Clasificación según la función de las cuerdas vocales. Sonoros. Al traspasar el aire a través de las cuerdas vocales, estas están tensas y la presión del aire hace vibrarlas con mucha rapidez, como en el fonema m o z. Si estas no vibran, los sonidos son sordos, como en f. El modo articulatorio va a ser la forma especial para realizar cada sonido. Los oclusivos o explosivos. Para su articulación se va a cerrar por un instante la salida de aire con los labios, la lengua y el paladar, para luego abrirla rápidamente produciendo una pequeña explosión causada por el aire acumulado, como lo podemos ver en la palabra pato o bodega. Fricativos. Los órganos articulatorios se van a acercar mucho, pero no van a llegar a obstruir totalmente la salida de aire. Los podemos encontrar en las palabras frío, sapo, gusano. Africado o semioclusivo. En este se va a producir primero una oclusión y luego una fricación. ¿Qué quiere decir esto? Que momentáneamente se va a interrumpir la salida de aire para luego dejarla pasar gradualmente, como en la consonante ch. Los líquidos. Estos se subdividen en laterales y vibrantes. En los laterales el aire sale por uno o por ambos lados de la lengua. Lo podemos apreciar en la palabra loro. Los vibrantes. Al momento de su articulación, la lengua vibra. Y lo podemos apreciar en la palabra ratón. Todas las demás consonantes pertenecerían al grupo no líquido o no líquidas. La cavidad de resonancia. Esta es la cavidad por donde se va a expulsar el aire. Esta puede ser oral o nasal. Las consonantes nasales se pueden ver expresadas en una palabra. Por ejemplo, mañana. Estas son las únicas, ya que todas las demás consonantes son orales. ¿Qué es el alfabeto fonético? El alfabeto fonético internacional, más conocido como AFI, también conocido por sus siglas en inglés IPA, International Phonetic Alphabet. Es un alfabeto que sirve para escribir transcripciones fonéticas y fonológicas. Al ser internacional, sirve para transcribir la pronunciación de todas las lenguas frente a otros alfabetos fonéticos, como el de la RFE, que sería la revista de Filología Española, que solo sirven para lenguas concretas, aunque extraordinariamente la RFE es considerada por muchos como obsoleto y poco intuitivo, aunque sigue usándose frecuentemente en publicaciones del ámbito hispánico. Puedes preguntarte, ¿para qué sirve el alfabeto fonético o para qué o en qué te puede ayudar a ti a mejorar en tu pronunciación? Bueno, el alfabeto fonético internacional fue creado por un grupo de lingüistas que son constituyentes de la Asociación Fonética Internacional con el propósito de otorgar de una forma regularizada, precisa y única la representación de los sonidos de cualquier lenguaje oral. Es decir, que esta es una herramienta que sirve para representar todos los sonidos de cualquier idioma del mundo. Esta consta con 107 símbolos, que son letras tomadas del alfabeto latino y griego mayoritariamente, y 55 modificadores. Pero que no cunda el pánico, ya que tú solo tienes que aprenderte los símbolos que representan los sonidos en inglés. La primera versión del AFI fue creada a finales del siglo XXI. La última fue en el 2005 por la Asociación Fonética Internacional, cuya sede está actualmente en la Universidad de Londres. ¿Y para qué nos sirve el alfabeto? El alfabeto fonético. El AFI son esos símbolos que aparecen entre corchetes en los diccionarios de idiomas. ¿Ahora te acuerdas?
Su utilidad radica en que cada símbolo representa a un sonido único, es decir, un símbolo, un sonido. Es como aprender un código secreto que te revela la pronunciación de cualquier palabra, de cualquier idioma del mundo, aunque no lo hayas escuchado jamás. Como te he explicado anteriormente, un símbolo es un sonido y siempre es el mismo. Si te aprendes el sonido que corresponde con cada símbolo, sabrás con tan solo mirar la transcripción cómo lo tienes que pronunciar. Como puedes ver, la palabra Word no se pronuncia con la O española. En la palabra salmón, la E no se pronuncia. Y lo mismo que en la H, en la palabra honor. ¿Ya? La pronunciación de Tom no se parece en nada a cómo se escribe. ¿Qué nos permite el alfabeto fonético en la fonoaudiología? Nos permite ayudar a las personas en su rehabilitación mediante el uso del habla y la lectura, así como también cada una de las letras, sílabas, fonemas, consonantes, vocales, nos van a ayudar a que nuestro paciente o nuestro acompañante pronuncie de una forma correcta, como ratón, avión, onda. Estas palabras son las más frecuentes en un alfabeto fonético, que se pueden entregar como un ejemplo. Fonemas nasales. Los fonemas nasales contrastan solamente en posición intervocálica o posición inicial de la palabra. Por ejemplo, ca-ma, ca-na, ca-ña. El fonema n nunca ocurre en posición implosiva ni en posición final de la palabra. Los casos de en posición final de la palabra son muy infrecuentes. Por ejemplo, la frase un álbum famoso. Los fonemas oclusivos se presentan en sus dos series, sordas y sonoras. Los fonemas oclusivos son los que interrumpen el flujo de aire para después soltarlos. Por ejemplo, oclusivo sordo sería p, t, k. Sonoros sería b, d, j. Las consonantes fricativas son producidas cuando el aire pasa a través de un estrecho canal formado por dos articuladores. El paso del aire crea la pronunciación de una consonante fricativa. Existen diferentes tipos de consonantes fricativas, dependiendo de los articuladores involucrados en la emisión del sonido. Un tipo particular de fricativa son los sibilantes, en las que la lengua se mueve longitudinalmente para hacer que el aire pase sobre el borde de los dientes. Las consonantes africadas son un poco más complejas de pronunciar. De hecho, su pronunciación se divide en dos fases. Comienza con una interrupción del paso del aire y luego origina un sonido fricativo. Las vocales del español son 5. Tenemos la A, la E, I, O y U. Vamos a hablar de ellas según la posición de la lengua. Los rasgos articulatorios que caracterizan un fonema vocálico son el modo y el punto de articulación, pues todos son sonoros y la nasalidad no es un rasgo distintivo, sino una característica fonética. Comenzando con la primera vocal, A, es un fonema vocálico bajo y central. E es un fonema vocálico medio anterior. I, un fonema vocálico alto anterior. O, un fonema vocálico medio posterior. Y por último la U,
un fonema vocálico alto posterior. Como ustedes saben, en nuestro idioma existen 5 vocales: la A, la E, I, O y U. Estas vocales se dividen en 2 grupos. El primero de ellos son las vocales fuertes o también conocidas como vocales abiertas. Tenemos la A, la E y la O. Por otro lado, tenemos las vocales débiles o también conocidas como vocales cerradas, la I y la U. Pero primero debemos saber, ¿qué es un diptongo? Bueno, un diptongo es cuando en una sílaba hay 2 vocales juntas y se pronuncian en el mismo golpe de voz, como por ejemplo con la palabra aire. Si la separamos en sílabas, decimos aire. Nos quedan 2 sílabas y en la primera de ellas 2 vocales juntas, una fuerte y una vocal débil. Otro ejemplo es la palabra ciudad. Si la separamos en sílaba, nos queda ciudad. Nos queda separada en 2 sílabas. La primera hay 2 vocales juntas, la I y la U, y ambas son vocales débiles. El diptongo se puede formar de diferentes maneras. Existen 3 maneras. La primera, una vocal débil más una vocal débil, como por ejemplo la palabra ruido o cuidar. La segunda, una vocal fuerte más otra vocal débil, como por ejemplo la palabra reino o paisaje. Y por último, una vocal débil más una vocal fuerte, como la palabra nieve o pues. Y para finalizar este video, les hablaré de las unidades fonológicas, los cuales encontramos el sonido, que es la unidad básica que percibimos. Puede escribirse articulatoria o acústicamente. Ante 2 sonidos que se perciben como similares, identificamos los rasgos distintivos o pertinentes que lo caracterizan. La suma de los rasgos compartidos por 2 sonidos constituye una unidad abstracta llamada fonema. El fonema es una representación mental de los sonidos del habla, es decir, no existe más que en nuestra mente. Estos fonemas se combinan de distintas maneras para formar las palabras de cada lengua.